Mis queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y si lo están viendo, muy buenas noches. En esta circunstancia vamos a avanzar lo que va a ser el engaño de la materia formación cristiana. Pero para comenzar el tema, primeramente vamos a dar una oración. Ya, vamos, para eso les voy a pedir que cierren sus ojitos y inclinen la cabecita, ¿verdad? Va. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este día te damos las gracias por los alimentos, por el cuidado que nos das. No nos desampares nunca. Bendícenos y siempre cuídanos, Señor. Estos favores y muchos más, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a avanzar el tema de hoy. Para eso vamos a abrir en el libro de Cada día con Dios, ¿verdad? Tenemos ahí el tema número 9, que dice el engaño, como el título que les traigo por acá, ¿verdad? Que está en Génesis 27, ¿no? Les voy a ir empezando a narrar la historia. Como ustedes sabrán, como ustedes saben, ya había pasado hace mucho tiempo del incidente del plato de lenteja, del guiso de lenteja que le había dado a su hermano Esaú, ¿verdad? Pero ya era, en ese momento Isaac ya era demasiado mayor, él ya estaba postrado en una cama. Entonces, Isaac también, como ya era una persona mayor, también era una persona que se había hecho de riqueza ya sea en tener asnos, ovejas, bueyes, ¿no? También él era muy respetado entre la sociedad. Él era un hombre pacífico, no le gustaba discutir, ¿no? Y también era un hombre temeroso a Dios, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios. Bueno, después de que había pasado ese tiempo, ya era tiempo también de que Esaú reciba la primogenitura de su padre Isaac, ¿verdad? Pero había algo que no estaba de acuerdo. Bueno, Isaac no se constaba, o sea, no se daba de cuenta que Esaú tenía otra vida, que no era la vida de estar cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, eso ignoraba por completo Isaac. Pero como ustedes sabrán, aquí tengo un dibujito en el cual indica de que Esaú se había casado con una mujer pagana, o sea que no era de su mismo entorno, o sea, no era del mismo lugar donde él vivía. O sea, incluso él no adoraba a Dios, adoraba a otros dioses que en ese momento se llamaban ídolos, ¿verdad? Entonces, llegó el momento en que ya debió de darle la primogenitura. Entonces, y llamó a Isaac, ¿verdad? Y le dijo, Isaac llamó a Esaú y le dijo, pero al momento de que cuando Isaac iba a decirle a Esaú lo que iba a hacer para obtener la primogenitura, de repente estaba, ¿quién creen? Rebeca. Como ustedes saben, aquí vemos un dibujo donde Rebeca está escuchando la conversación que tiene ¿quién? Isaac con su hijo Esaú, ¿verdad? Pero aquí tenemos que constar algo. No es bueno escuchar las conversaciones ajenas, pero en esta situación Rebeca, y como dice en la historia y en el cuento, es así. Rebeca escuchó lo que estaban hablando. Entonces, Isaac le dijo a Esaú que vaya a cazar un cordero, una liebre tierno y también que le cocine el plato que más le gustaba a Isaac. Entonces, de repente, Isaac salió en busca de hacer lo que su padre le había dicho, pero al escuchar Rebeca eso, alertó a Jacob y de repente Rebeca le dijo a Jacob, hijo, ven, ve a sacar 2 cabritos del rebaño y yo cocinaré la comida que le gusta a tu papá, a que era a Isaac, ¿verdad? Después de ese momento,
como llegaron, ¿no? Llegó, pero en ese momento, antes de que Jacob vaya donde su madre, que es Rebeca, fue a cortar la piel de alguno de los animalitos. ¿Para qué? Para poder disfrazar ¿a quién? A Jacob. Porque como ustedes saben, Jacob tenía la piel lisa y Isaac tenía, y Esaú tenía la piel de puro vellitos, ¿verdad? Entonces, como saben, Isaac ya estaba postrado en cama e incluso estaba ciego. Entonces fue fácil engañarlo. Entonces hicieron eso. Al momento de que Rebeca ya le había puesto como aquí podemos ver, aquí tengo un dibujito. Aquí vemos que Jacob fue donde su padre. Rebeca ya le había puesto lo que fue el cuerito de los animalitos. Y como ustedes pueden ver, aquí Isaac, su padre, ya le está viendo cómo está, si era él, ¿no? Porque como estaba cieguito no podía ver. Entonces, y él estaba tocando si era realmente Esaú. ¿Pero qué creen? Entonces no era Esaú, era Jacob. Entonces su padre le dijo, ¿quién eres tú? Le dije, ¿no? Isaac. Y Jacob se hace pasar por Esaú y le dice, soy yo tu hijo, Esaú. Pero no, ¿verdad? Entonces su padre le dijo, ven, acércate, le dijo, ¿no? Entonces, Isaac le preguntó, ¿por qué fuiste a cazar tan rápido? Le dice, ¿no? Entonces le dijo, como ustedes saben, Esaú era un buen cazador, ¿no? Entonces eso es lo que le dijo a su papá, a Isaac, que Dios le había dado el don de atrapar muy rápidamente a los animalitos y y que la comida también se lo había preparado él, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando le dio la primogenitura a ¿quién? Exactamente, a Jacob, ¿verdad? Ahí es cuando le dice, le da la primogenitura, le bendice, ¿no? Entonces, después de eso, había llegado, ¿quién? Había llegado Esaú con todo lo que su padre le había dicho, pero para entonces ya era tarde. Como ustedes saben, Esaú no quería la primogenitura, bueno, no le interesaba ser líder, ¿no? Entonces, como no le interesaba, bueno, estaba despreocupado, pero para entonces, para ese momento, él quiso la primogenitura, no saben, desesperadamente, es como decir, es como un ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, a ver, se pierde mi celular y yo, que a veces no me gustaba manejar el celular y desesperadamente digo, "¡Ah! Mi celular". Entonces voy en busca de lo que tal vez no me importaba mucho, querer tenerlo rápido, ¿no? Pero entonces es como un ejemplo. Entonces eso es lo que pasó con Esaú. Como no le importaba la primogenitura, lo dejaba de lado, entonces eso es lo que pasó. Él deseaba tener la primogenitura, pero ya así se desesperó, ¿no? Entonces, al ver eso, Isaac se puso un poco mal, ¿no? Le dijo, ya no había más que hacer, ¿no? Lo único que le dijo era que le iba a bendecir, ¿no? Pero con una bendición, no como de Jacob, que le dio la primogenitura, sino con una bendición menor, ¿verdad? Después de que había pasado eso, vieran lo que pasó, ¿no? Se habían, se, en ese momento ya no sabía qué, o sea, él ya estaba, o sea, ya estaba enojado, estaba, no sé, estaba teniendo un poco de ira, porque era algo que tal vez no pensaba lo que iba a pasar, pero él se había dado cuenta de que no debía de haber regalado su primogenitura a cambio de un plato, ¿verdad? Entonces fue al encuentro de su hermano, pero lastimosamente no lo pudo encontrar, porque él se había ido, ¿dónde? Se había ido a un pueblo, ¿ya? Se había ido a un pueblo, a una ciudad llamada Harán, ¿verdad? Ahí
ahí vivía el primo de Rebeca, ¿no? El hermano de Rebeca, ¿verdad? Entonces, como fue a la ciudad de Harán, ahí vamos a hacerle un paréntesis, ¿verdad? Vamos a hacerle un paréntesis donde Jacob conoció a quién, a Raquel, ¿verdad? Raquel era una pastorcita que tenía su hermana que era Lía y su padre que era Labán, ¿verdad? Entonces Jacob le pidió a Labán, padre de Raquel, que le diera permiso para que se case con Raquel. Pero, como ustedes saben, es otra historia, un poquito más larga también, pero hasta el momento yo les voy a contar ahí, ¿verdad? Que Jacob había trabajado 7 años por Raquel, pero desde entonces Labán no le dio a Raquel, le dio a su hermana menor que era, su hermana mayor que era Lía. Y Labán, que era el padre de Raquel, había dicho que no podía dar a la hija menor antes que la mayor, porque Lía era la mayor. Entonces tuvo que trabajar ¿cuántos años más? 7 años más. En total eran 14 años que Jacob trabajó por casarse con Raquel. Es otra historia, pero que tal vez lo vamos a ver más adelante. Eso es un paréntesis. Como ustedes saben, pasaron 7 años, ¿no ve? 7, 14. 2 veces porque había trabajado 2 veces por las 2 hermanas. 14 años. Un tiempo más, ¿no? Jacob decidió volver ¿a dónde? Decidió volver a su casa, ¿verdad? Decidió volver a su casa donde Esaú le estaba buscando desesperadamente para darle, no sé, unos golpes, tal vez para reñirle, ¿no? Porque le había engañado de esa forma a su hermano, ¿no? Pero Dios le había dicho, bueno, él había orado a Dios y le había dicho, Señor, ayúdame a enfrentar todo esto, ¿verdad? Entonces Dios le había mandado un ángel, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo cuide, ¿verdad? Desde entonces, el nombre de Jacob, como ustedes saben, el nombre significa, ¿qué decimos? Engañador. Pero Dios le cambió el nombre de Jacob, que era engañador, a vencedor, ¿verdad? Porque él ha vencido todos los obstáculos que Dios le había puesto a él, ¿verdad? Y para entonces ya se habían encontrado entre hermanos. Ya después de pasar tantos años, entonces ya se encontraron y ¿saben qué pasó? Se abrazaron. Pues de todas maneras ya no había vuelta para atrás para rehacer el problema y para hacer todas las situaciones, ¿verdad? Se abrazaron, se extrañaron como nunca, ¿verdad? Porque ya habían pasado 20 años, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la historia ha sido un poquito muy bonita. Bueno, yo siempre le digo así, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, lo que ustedes ahora lo que van a hacer, hasta ahí termina el tema, ¿verdad? Lo que ustedes ahora lo van a realizar son las una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4, 5. Pero siempre y cuando tienen que leerlo, ¿verdad? Como en el 1 dice, ¿cuál fue la reacción de Jacob frente al pedido de su madre? Si ustedes se ponen en el lugar de Jacob, ¿qué es lo que pueden decidir? ¿Qué es lo que pueden pensar? Tienen que ponerse en el zapato de Jacob, ¿verdad? En la segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron las mentiras de Jacob durante el diálogo de su padre? ¿Cuántos diálogos eran? Pues se puede decir que, digamos que fueron 4. Uno, que cuando Isaac le dijo, hijo mío, acércate, ¿eres tú Esaú? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que respondió Jacob? Sí, soy Esaú. Ahí va la pregunta, la primera pregunta, ¿verdad? La segunda era que cuando su padre Isaac le había hecho la segunda pregunta diciendo, ¿por qué había conseguido los cabritos tan rápido? ¿No ve? Porque como ustedes saben, Esaú, él era muy bueno en la casa, pero el que estaba con
con Isaac para entonces no era Esaú, era quien Jacob, por el cual no le correspondía ser el más ágil en la casa, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos dos diálogos, ¿verdad? Pero ustedes aquí lo pueden dar una pequeña leída también y pueden responder aquí a las preguntas, ¿verdad? La tercera, ¿sí? Pareciera que Rebeca sintió que debía ayudar de alguna manera. ¿Ustedes piensan que Rebeca tenía la obligación de ayudar a Jacob? Dice, ¿qué te parece el plan que tuvo Rebeca? ¿Cómo que te pareció el plan? Ustedes también lo analizan, lo piensan y dicen, por esta razón, escriben. La B dice, ¿qué hubieras hecho en su lugar? ¿Verdad? ¿Qué hubieras hecho en su lugar de Rebeca? Y entonces, si era bueno, si era malo, ustedes ya lo pueden responder a criterio propio, a lo que ustedes piensan, ¿verdad? En el cuarto dice, ¿qué fue lo que, aquí en el cuarto, dice, ¿qué fue lo que dijo Esaú después de enterarse lo que había pasado? ¿Qué es lo que creen que ha dicho? ¿Verdad? Ahí. También dice, ¿crees que en el 5, crees que fueron contradictorias sus reacciones comparando con lo que pasó cuando él vendió la primogenitura por un plato de... ¿Ustedes qué pueden pensar? ¿Qué es correcto? ¿Qué es malo? ¿Que se arrepintió en ese momento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad? Solo la cuestión de analizar las preguntas, de pensar pensar qué es lo que pueden hacer ustedes en las situaciones que vemos acá. En el 6, ¿cuál fue el trato que hizo Jacob con Labán y qué fue lo que pasó? Eso ya les había explicado. El trato era de que Jacob tenía que trabajar 7 años por Raquel. Raquel era la hermana menor de Lía. Lía era la hermana mayor. Entonces el padre Labán no le dio a Raquel, le dio a Lía por los 7 años. Después Jacob tuvo que trabajar 7 años más para tener a esposa a Raquel. Entonces ya eran 14 años, pero ustedes ya lo van a explicar acá, ¿verdad? Entonces, por último, ser honesto, ¿verdad? Ahí dice, ¿crees que es fácil ser honesto? Decir siempre la verdad y por qué. A veces como nosotros humanos somos tan pecadores que a veces no somos honestos, ¿no? Nosotros como cristianos debemos de ser las personas más correctas, pero no, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, dice, consejos para ser honestos, dice, ¿no ve? Dice, admite tu equivocación o error, discúlpate, rodéate de amigos que digan la verdad, no que digan la mentira. Dice, elogia a un amigo, o sea, elogia a un amigo cuando muestre honestidad. O sea, decir, mira, por ejemplo, yo tengo, digamos, mi amiga que se llama, digamos que mi amiga se llama Rebeca. Mira, ella es mi amiga, pero es bien honesta, a ella no le gusta mentir. Eso es ser halagar, elogiar, ¿no ve? O sea, halagarse de esa persona, ¿no? No decir, mira, esa persona, o sea, no es bueno tampoco juzgar a las personas, ¿verdad? Dice, pide a Dios que te ayude a ser honesto en todo lo que hagas. Bueno, aquí tenemos también, en el 8, tenemos 4 preguntitas en el cual ustedes tienen que responder sinceramente. Yo no puedo juzgar, yo simplemente voy a revisar cuál es su opinión, pero yo no soy nadie para juzgar sus respuestas, ¿ok? Aquí tenemos, ¿verdad? En el 9 dice, Filipenses 4:8, dice, Pablo, o sea, el libro de Pablo, comenta que el tipo de vida que Dios desea para sus hijos, que somos nosotros, responde, ¿cuáles son las características de las actividades que deben ocupar nuestra mente? ¿Qué es lo que tiene que ocupar en nuestra mente como cristianos y como hijos de Dios? Hay que buscar en el libro de Filipenses 4:8. Vamos a buscar en el libro de Filipenses 4:8. Y dice, por lo demás, hermanos, dice que debemos ser unas personas verdaderas, ser honesto, ser justo, ser una persona pura y hay que tener algunas virtudes, o sea, tenemos que tener una virtud para el agrado de Dios. Por ejemplo, la virtud que yo tengo tal vez es cocinar. Yo soy buena cocinera.
¿ya? Yo tengo mi hermana, pero ella no es buena en cocinar, sino a ella le gusta tejer. Entonces a mí, bueno, a mí también no puede, o sea, no puede tal vez, no pueda tal vez tejer. Entonces todos tenemos una virtud en el que somos buenos, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios, preocuparnos en lo que no, en nuestra mente nos preocupa, ser honesto, ser bueno, ¿no? Ser digno, ¿no? Y por último, ¿no? A veces nosotros no somos honestos con nosotros mismos. A veces queremos igualarnos a las demás personas, pero eso tampoco es correcto. Hay jovencitos que tal vez utilizan el pantalón ancho, tienen aretes, incluso aquí, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos hacer no es compararnos como ellos, sino ser nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos. Decir, no, yo estoy bien así y eso es lo bueno de nosotros, que debemos ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Para no tal vez cerrar en otras situaciones, ¿verdad? Bueno, estudiantes, espero que les haya gustado el tema de hoy. El engaño. Con esto terminamos el tema completo, que es la historia de lo que es Jacob y Esaú, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Y también decirles que se cuiden, que se laven las manitas, siempre orar 3 veces al día, ¿no? Como si es posible, háganlo más para que tal vez este problema del coronavirus termine. Bueno, cuídense, nos vamos a estar viendo pronto. Realicen las preguntitas, siempre pensando, ¿verdad? Entonces, y nos vamos a volver a ver. Bueno, entonces me despido aquí y se cuidan, mis queridos estudiantes. Nos vemos a la próxima.